Buenos Díaz. días. A las órdenes. ¿Es grave esto? Gravísimo. Hay que decir varias cosas primero, ¿no? En honor a la verdad, quien primero llamó la atención sobre posibles vínculos entre First Capital y PPK fue la ex procuradora Catherine Ampuero. En el momento en el que hizo sus primeras denuncias, a todos nos pareció que la solicitud de investigación era prematura. Esto lo pone en otro nivel y hay que decirlo, le da la razón completamente en este punto, ¿verdad? Ahora, algunas precisiones, porque esto tiene que ser investigado muy pronto y es muy sencillo de aclarar en una dirección o en otra. First Capital es en realidad una empresa de Gerardo Sepúlveda. Así es, su socio. El socio ¿Quién era de socio? Kuczynski en otras empresas. First Capital, eso lo empezó a anunciar Caretas la semana pasada. El reportaje que ahora se publica es una precisión sobre el anuncio anterior. Parece evidente. Ha tenido asesorías en la estructuración financiera de por lo menos 2 negocios de Odebrecht. Uno de ellos, vigente, en el momento al que aparentemente se refiere Marcelo Odebrecht, cuando dice que para reconciliarse con, comillas, la piedra en el zapato, hizo que contrataran a Kuczynski para una consultoría. Desde ahí, la hipótesis que le da forma al pedido original de Catherine Ampuero está organizada. La pregunta es si Odebrecht, a través de First Capital, enganchó para una consultoría o no a Kuczynski después que Kuczynski dejó los cargos como ministro de Economía o Premier. Y eso se establece de una manera muy sencilla. Contratos y facturas, por cierto. Pero además, naturaleza del encargo, qué cosa específicamente puede haberle pedido First Capital o alguna de las empresas vinculadas a Sepúlveda ver o analizar, y correspondencia. Ajá. Porque ningún servicio de consultoría se contrata sin intercambios por correspondencia que definen los términos de referencia. Esto, ¿cuánto tiempo puede tomar en una exhibición ordenada y voluntaria de documentos? ¿Cuánto tiempo puede tomar revisar los emails, los documentos que se puedan haber elaborado o los productos que se puedan haber hecho en Chile y en Lima entre el señor Sepúlveda y el señor Kuczynski para saber si nos ha mentido o no? ¿Una semana? ¿2? No más. Me pongo de abogada del diablo. ¿Cuál sería el problema que un profesional como Pedro Pablo Kuczynski le brinde asesorías a Odebrecht? Lo que ocurre es que el diablo tiene que leer este asunto con varios códigos. Ajá. En términos estrictamente penales, si el expresidente, exministro de Economía, que aún no es candidato a nada, atención que esto no está conectado a ninguna campaña, decide prestarle servicios a una empresa, pues eso delito no es. Ajá. El problema viene en el momento en el que ante la Fiscalía y ante el Congreso, el señor Kuczynski dice que nunca tuvo vínculos con Odebrecht. ¿Por qué eso es un problema? Porque si la correspondencia pone en evidencia que en algún momento, terminada su gestión, el señor Sepúlveda le dijo algo parecido a: hay esta consultoría que Odebrecht quiere, desarróllala y la voy a pagar yo. Si esa correspondencia, si ese mensaje existe en un correo electrónico o lo que sea, entonces el proveedor del servicio sabe quién le paga. Y lo que tendría que haber hecho es contar esta historia con absoluta transparencia desde el principio. Entonces, el problema legal que se genera a consecuencia de este posible caso, ahora en formación, es el significado de la mentira. Y la mentira tiene 2 connotaciones, con esto termino el comentario. La mentira es un delito cuando lo hace un testigo. No se puede sancionar, no porque sea un derecho, sino porque hay una excusa que impide sancionarla cuando quien miente se está defendiendo. El señor Kuczynski podría decir siempre que mintió, si es que mintió, insisto en decirlo, hay una aclaración que hacer, que mintió defendiéndose para que no lo incriminen. Pero eso no le quita connotación moral. Claro. Y las cuestiones morales, cuando se refieren al presidente de la República, tienen regulación constitucional, son muy serias, son cuestiones que pueden ser exigidas como asuntos de responsabilidad por el Congreso. No olvidemos... ¿De qué estamos hablando, doctor? Estamos hablando de un caso de responsabilidad política por incapacidad moral. Ajá. No olvidemos que Fujimori fue destituido por el Congreso porque renunció, pero usando la regla de incapacidad moral. Mentir en estas condiciones, habiendo tenido, por ejemplo, espero que esto no haya ocurrido, pero habiendo tenido correspondencia que deje en claro que a través de Sepúlveda, eso es lo que se está sospechando, ¿verdad?, lo estaba contratando Odebrecht y que Sepúlveda iba a firmar los papeles para que no se viera Odebrecht. Tener esto en la maleta y no haberlo revelado cuando ni siquiera era un delito, pues sin embargo pone en cuestión
la solvencia moral del presidente de la República. Y eso es serísimo. Y tendremos que afrontar las consecuencias de lo que significa si es que eso fuera lo que hubiera ocurrido. Pero quiero insistir, todavía, a pesar de lo mal que se ve ya esto, todavía hay un set de diligencias muy cortas o de indagaciones muy cortas que hay que hacer. Y esas indagaciones suponen revisar la correspondencia de ambos y por tanto tener la disposición de ambos a mostrarla o la cooperación de las autoridades chilenas y revisar todos los documentos, todos los que tengan que ver con cualquier posible servicio que vincule, ya sea First Capital o a cualquier empresa del señor Sepúlveda o compartida con el señor Kuczynski. Eso hay que verlo y hay que verlo muy aprisa, porque el silencio y la pérdida de tiempo y las dilaciones cuando se trata de la presidencia de la República son gravísimas, más en este momento en el que todos nuestros cimientos morales están tan fuertemente removidos. Ahora, esto nos remite a la situación legal de Barata, ¿no? Que Por supuesto. acaba de ser excluido y que muy sospechosamente, dirían algunos, el procurador pues ponía una disyuntiva falsa, ¿no? No, este hombre tiene que pagar su reparación civil, por lo tanto no debe ser excluido. Pero si no era excluido, pues no se formalizaba la situación de colaborador eficaz que está en proceso y pues nunca sabríamos probablemente esta verdad, que aún no la sabemos. Barata, en todo caso, es un hombre clave en el sentido que no solamente podría argumentar lo mismo, ratificar lo dicho por Marcelo Odebrecht, sino también brindar documentación respecto a esa contratación. Varias cosas que comentar, ¿no? Yo creo que, en efecto, los mensajes de estos 2 últimos días de la Procuraduría han tenido componentes confusos. Pero en su actividad práctica yo leo un plan que probablemente no esté suficientemente explicado y que puedo yo no compartir en parte de acuerdo a mis estilos o preferencias personales, pero que existe. En estos meses la Procuraduría ha estado intentando poner al día las situaciones procesales de Odebrecht. El esquema que ha lanzado ha estado teniendo por objeto que Odebrecht ingrese a procesos en los que antes no estaba. Lo han logrado para la Costa Verde del Callao, para la vía de evitamiento del Cusco. Hay toda una discusión alrededor del caso Chancas. Hay además una delimitación que, discutible o no es otra cosa, pero una delimitación del monto de la reparación civil que esperan por el gasoducto. Entonces ahí, hasta estos días, parecía claro, aunque todavía no hay una explicación completa del esquema, que el primer momento de esta Procuraduría, nos guste o no, o nos guste más o menos o no, consistía en arreglar las situaciones de los expedientes judiciales. Para mí, un gesto conservador, pero un gesto consistente, o con un sentido, ¿no? Creo que en este incidente de Barata ha habido alguna descolocación de la Procuraduría, producida por lo que desde mi punto de vista ha sido una aceleración muy explicable de los tiempos de la Fiscalía. Pero hay algunas cosas que todavía no terminan de estar claras y que creo que se van a estabilizar en esos días. Por ejemplo, no es cierto que las fiscalías hayan resuelto con esto el problema de las consorciadas. Ajá. Y tampoco es cierto que la decisión que han tomado las fiscalías se refiere a las empresas que formaron consorcios. Así es. Las fiscalías son competentes para organizar casos sobre personas físicas. Y los cargos que han anunciado ayer, cuyo detalle sin duda conoceremos en los próximos días, se refieren al comportamiento de personas que firmaron contratos. Lo que de alguna manera, todavía, digamos, en términos iniciales, ha explicado ayer la Fiscalía, es que está atribuyendo a las personas que firmaron contratos un nivel de conocimiento personal sobre lo que estaba haciendo Odebrecht en una de las escenas que los involucra, que son los contratos de las IRSAs. Hecho esto, ayer entiendo, la Procuraduría ha anunciado que ya que la Fiscalía ha acelerado ese movimiento, ahora va a presentar cargos civiles, esta vez sí estamos hablando de ellas, sobre las empresas consorciadas, lo que devuelve el mismo esquema. La responsabilidad sobre la situación de las empresas está en los hombros de la Procuraduría. Solo cierro con esto. Sí. No es una buena idea, desde mi punto de vista, proclamar, como ha hecho la Procuraduría, que va a depender de la Fiscalía y cuando la Fiscalía comience, entonces ella comenzará también. Esa vinculación no es necesaria, pero hay que decir que es una manera de hacer las cosas. No de mi preferencia, pero consistente con ese esquema que han organizado de dar preferencia
a las reparaciones civiles sobre otras herramientas como el decreto de urgencia 003, por ejemplo. Que se aseguraba la reparación civil. Desde mi punto de vista, con mucha mayor rapidez. Claro. Desde mi punto de vista, con mucha mayor rapidez. Ahora, ¿no había forma de hacer los dos procesos de forma paralela? Porque uno podría entender que la preocupación inicial de la Procuraduría era que si sacan a Barata, lo excluyen del proceso y todavía no se concreta lo de la colaboración eficaz. Y finalmente no se concreta, ya no lo vas a poder incluir en el proceso. Nota el nivel de confusión que tiene esa expresión. Yo creo que las cosas son más simples. En primer lugar, desde mi punto de vista, no es cierto, y creo que en términos legales no lo es, que la Procuraduría dependa de la Fiscalía. Esta Procuraduría ha decidido ponerse detrás de la Fiscalía y lanzar sus casos contra empresas solo una vez que la Fiscalía da un paso hacia personas. Es una manera conservadora de hacerlo, pero no es absurda. Solo es una que yo no prefiero. De otro lado, sí hay muchísimos canales legales, hasta juicios civiles, para ir sobre las empresas, sea cual sea el estado de los casos penales. Y en este caso en particular, había una manera que se diseñó en febrero de este año para resolver todas las cuestiones civiles, es decir, indemnizaciones y demás, asociadas a estos casos, sin tener que entrar a procedimientos judiciales, que es el decreto de urgencia 003. Pero aparentemente, hasta este momento, por lo menos en lo que se ve de su comportamiento práctico, tampoco esta Procuraduría ha decidido entrar con fuerza en la dinámica del 003 y entonces nos tendrán que explicar por qué en algún momento. Y podemos, por supuesto, comentar el contenido del 003 para que no quede en la nebulosa, pero tal vez habría evitado todo esto, ¿verdad? Ahora, muchas personas, incluyendo a la bancada del fujimorismo, criticaban a la Fiscalía porque se ha tomado demasiado tiempo en ya formalizar esta investigación contra los representantes legales de estas empresas, porque durante todo este tiempo, pues Graña y Montero ya hizo su propia auditoría, se ha podido esconder documentación. ¿Qué elementos va a tener ahora la Fiscalía efectivamente para esta investigación? Si es porque el tiempo ya ha pasado. Notemos que el tipo de observaciones que se han hecho en las dos comunicaciones, voy a llamarles, son denuncias, que se han recibido en el Parlamento contra el fiscal de la Nación, se refieren a las consorciadas. Sí, no a personas los físicas específicas. Lo cual denota un desconocimiento, sí, ¿no? Porque nosotros podemos desconocer, pero los congresistas no. Pues, no, digamos, la bancada de mayoría tiene excelentes abogados y la doctora Vilcatoma, además de congresista, es una excelente abogada. Entonces no pueden decirme o decirnos que no conocen la diferencia entre, voy a usar comillas, encubrir o demorar respecto a una persona física y retrasar o demorar el caso contra una compañía. Esa diferencia es clave y por eso hay que tener cuidado con cómo interpretar el gesto de la Fiscalía de ayer, porque el gesto de la Fiscalía de ayer no responde a las denuncias del Congreso, responde a la tarea y al plan de acción de la Fiscalía, que lo puede haber acelerado ahora que ha liberado las declaraciones de Barata y que puede empezar a usarlas como evidencia, pero la cuestión de las consorciadas está en otro lado. Es la Procuraduría la que ayer ha dicho, ahora sí me pongo al día y ahora, ya que la Fiscalía lanzó los cargos contra otras personas, yo, Procuraduría, voy a asumir que es el momento en el que quedo obligada a lanzar los casos contra consorciadas. Una opción teórica aceptable, que yo no comparto, yo no creo que haya sido necesario ponerse detrás del vagón de la Fiscalía para hacer esto, pero es una opción y es una manera de hacer las cosas. Y hablando de las personas, cabe la posibilidad que José Graña, Gonzalo Farro, Hernando Graña, todos estos exdirectivos de estas empresas, Fernando Martín Gonzalo, presidente de JJ Camet, José Fernando Castillo, de la empresa IGSA, ¿puedan también acogerse a un proceso de colaboración eficaz? Sí, por supuesto. Si tienen información que entregar a la Fiscalía, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Pero quiero regresar sobre el punto anterior. Si es que ya no están bajo un proceso de colaboración si es que no estuviera, eficaz, cosa que no sabemos. Y la Fiscalía no tendría por qué decírnoslo, porque de nuevo, los procesos de colaboración eficaz son perfectos cuando se desarrollan a puertas cerradas y cuando pueden producir evidencia que permite organizar otros casos sin tener que andar ventilando públicamente los términos de la colaboración. La colaboración tiene siempre acuerdos que tienen una dimensión de perversión, ¿verdad? Porque el colaborador es alguien que ha cometido un crimen y no va a ser castigado por una delación. Y tendría sentido si es que tomamos en cuenta la presunta estrategia que está haciendo la Fiscalía, ¿no? De alguna manera proteger, entre comillas, por usar una frase, a quienes... A los funcionarios. A los funcionarios y más bien perseguir a los que han sido corrompidos por parte del gobierno. De alguna manera está apoyándose sobre los ejecutivos privados para ir sobre el Estado o los exfuncionarios públicos que son su objetivo legal. Mientras que el de la Procuraduría tendría que ser obtener los fondos de reparación de las empresas privadas y no inmiscuirse necesariamente en el modo de organizar el caso contra los exfuncionarios. Son dos enfoques distintos que pueden convergir, pero que no pueden depender el uno del otro.
Quiero citar un ejemplo. En el año 2000, perdonen la autocita, pero en el año 2000, cuando teníamos con Ugaz, con Vargas, con Gamarra, la Procuraduría de la Transición, se presentó el mismo dilema. ¿Qué pasaba? Si la Procuraduría de ese momento hubiera organizado sus expectativas de reparación sobre los casos de la Fiscalía, no habríamos recuperado un centavo, porque habríamos tenido que pedir indemnizaciones a exfuncionarios públicos del régimen de los 90. Claro. Lo que hizo la Procuraduría de los 90 fue organizar su estrategia de recuperación de fondos o su esquema de recuperación de fondos dirigiéndose a procedimientos de colaboración eficaz, inmovilizaciones de fondos fuera del país y recuperaciones voluntarias. Recuperar dinero no es lo mismo que meter a los culpables de delitos en prisión. Claro. Supone estrategias distintas, convergentes, pero no necesariamente dependientes de lo que haga la Fiscalía. Claro, esta Procuraduría ha anunciado un esquema relativamente conservador, consistente, pero conservador. Eso significa que es posible que tengamos también, como tenemos con la Fiscalía, diferencias y discrepancias sobre el modo de usar el tiempo. El tiempo, desde mi punto de vista, es muy importante en casos de este tipo. Tenemos 1 o 2 años de expectativa retrasada, con casos que tienen menos de 1 año. De modo que todo nos parece estar llegando tarde. Las estrategias conservadoras, como la que la Fiscalía ha usado, consistente pero conservadora, o como la que la Procuraduría ahora anuncia, pueden causarnos mucha desesperación y estrés por el modo en que maduran las cosas. Pero, por supuesto, no es ilegal, indebido ni ilícito ser conservador en asuntos de esta gravedad. De modo que también tenemos que mirar esto con ojos de tolerancia y no con acusaciones constitucionales ante el Congreso, ¿verdad? Vamos a ver si desisten en todo caso, aunque parece que no. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí esta mañana, 8:21. Continuamos.